Bendecidos y bienvenidos al servicio de Centro Palabra de Fe, servicio en casa, pero más fuerte juntos. Gloria a Dios. Amén. Te amamos, Señor. Gracias por su amor. Gracias, Padre. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertos por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios. Y oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios. Y oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios. Él es nuestro premio, nosotros su porción, por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Y si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran, y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama. Cuánto nos ama, cuánto nos ama, sí nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Y oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios.
nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias por su amor. Gracias, Señor. Gracias, te amamos. Aleluya. Lo viejo ya pasó, mas tu amor no cesó. Siempre tu gracia el fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida respiró, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Tu esperanza das al huérfano un hogar, y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das fuerza en su lugar. Tú nos limpiaste y diste tu esplendor. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. Te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón.
Gracias, Señor. Bendecidos, bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio en casa. Más seguros en casa, más fuerte juntos. Gloria a Dios. Ahorita les voy a dejar con Pastor Ricardo Escobedo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, bendecidos, bendecidos una vez más por este tiempo que vamos a estar juntos. Una vez más, para mí es un gran honor y un privilegio poder llegar a su hogar, a su casa, donde quiera que usted está viendo este programa, este tiempo, aquí en Centro Palabra de Fe, gozándonos con la familia de Centro Palabra de Fe, pero también con todos los amigos de los hermanos de Centro Palabra de Fe que han estado compartiendo con todos sus familiares. Gloria a Dios por todas las personas que hemos estado recibiendo también mensajes, ¿verdad? De diferentes naciones. Gloria a Dios. Y siempre antes de entrar a la palabra de Dios, en Centro Palabra de Fe, nos siempre adoramos y alabamos al Señor antes de entrar a su gloriosa palabra. Gloria a Dios. Hoy yo sé, bueno, todo el tiempo la palabra nos bendice, ¿verdad? Pero vamos a principiar con aleluya. Siga conmigo ahí en su casa, con toda su familia, todos audiblemente. Audiblemente, ¿sabe? Que cuando usted empieza a adorar y alabar al Señor y decretar las verdades de Dios, el ambiente empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque su presencia se hace real. Su presencia empieza a manifestarse. La palabra de Dios nos dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, vamos a todos juntos ahí en su casa, dígalo fuerte con todo su corazón. ¿Listos? Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora dígalo conmigo en hebreo, síguelo conmigo, repita después de mí. Aleluya, ki tov, ki leolam hasdo. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estar principiando un tema, bueno, como dije, la palabra de Dios es gloriosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae ánimo, trae fuerza. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra uno son. Y hoy vamos a estar principiando este glorioso tema y no voy a poder terminarlo hoy porque está tan profundo y voy a estar continuando. Vamos a estar aprendiendo cosas, yo sé del Espíritu Santo, que usted va a estar pero bien bendecido por la palabra. Y queremos también, una vez más, darle la bienvenida a todos nuestros amigos. Yo sé que tenemos también personas que están sintonizando por primera vez, a familiares de las personas que les han dado este contacto. Y queremos que sintonice y aprenda con nosotros lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para hoy, para todo el mundo entero. ¿Sabe que cuando Dios habla y habla al mundo, Él va a hablar a través de sus hijos, Él va a hablar a través de su palabra, a través del cuerpo de Cristo Jesús? Ahora, el tema que vamos a estar desarrollando es la palabra de Dios. Simplemente la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo carne. Tenemos la palabra escrita, que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios habló a los patriarcas, Dios habló, como dice Hebreos el capítulo 1, que en los postreros tiempos Dios habló a través de los profetas, ¿verdad? Pero luego Él dice, el Espíritu Santo dice, pero ahora Él nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, ese es el autor del libro de Hebreos, que para mí es el apóstol Pablo. Entonces tenemos esto que dice la palabra, que ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, la razón por qué el Espíritu Santo nos dice eso es porque la palabra escrita la tenemos ya por los profetas, los salmos, ¿verdad? David y tenemos el Antiguo Testamento. Pero luego tenemos el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento es una manifestación. Me gusta lo que oí hace un tiempo atrás, que es muy importante que usted entienda esto, porque oí esto y me ministró mucho, que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. En otras palabras, con figuras y modelos y ejemplos y alegorías, Dios estaba revelando ciertas cosas, pero no se podían entender bien claro, pero Dios ya estaba revelándonos sus planes. Dios nos estaba revelando la salvación, nos estaba revelando muchas cosas en el Antiguo Testamento, pero estaban ocultas, no habían sido reveladas, pero estaban ahí. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es revelado. Qué bonito, ¿verdad? El Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, el Primer Testamento es la palabra escrita, Dios hablándonos con figuras y ejemplos y alegorías y modelos, los modelos del tabernáculo, etcétera, etcétera. Pero el Nuevo Testamento, Dios mandó a su Hijo. Entonces, vemos esto y esto me bendice tanto. Vamos a estar conectando unos versículos para entenderlo más claro de la importancia que la palabra de Dios es en nuestras vidas, para todo el mundo, para todo el mundo. Cuando Cristo Jesús estaba hablando con un fariseo, un hombre llamado Nicodemo, eso se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran personas muy educadas en la ley. Eran personas que se dedicaban horas y horas y horas todos los días en el estudio de la palabra de Dios, la palabra escrita, los mandamientos, los estatutos, los decretos, pero eran bien legalistas. ¿Por qué? Porque querían guardar la ley a tal punto. Jesús mismo dice que aún habían inventado y puesto más leyes de hombres que estaban olvidándose de las leyes que Dios había puesto, y las tradiciones de ellos, que eran tradiciones, estaba causando que la palabra de Dios no tuviera poder, no tuviera ningún efecto, porque escuche bien, dice, le están poniendo más atención a las tradiciones del hombre que a la palabra de Dios. Entonces vemos de que los fariseos querían hacer cosas para santificarse y para cumplir. Entonces los fariseos eran buenas personas, pero tristemente no aceptaron a Jesús porque entonces ellos empezaron, no todos, pero la mayoría empezaron a juzgar a Cristo y tuvo muchos problemas. Pero había uno, y no uno, pero había varios. Pero Nicodemo era un fariseo y era líder de los fariseos, era principal de los fariseos. En otras palabras, él había sido un maestro, se había preparado para ser fariseo porque un fariseo era un maestro. Y los fariseos tenían discípulos. Entonces, Nicodemo se había avanzado tanto y ya tenía tiempo que sus discípulos habían sido hechos fariseos también, y ahora ellos también tenían discípulos. Entonces Nicodemo era una persona, y no solamente era un principal entre los fariseos, pero Nicodemo también era parte del Sanedrín. El Sanedrín era por decir, la política del pueblo de Dios, de los judíos en Roma, en el Imperio Romano, pero ellos, el Sanedrín eran 70 hombres líderes, los sacerdotes, los principales sacerdotes, fariseos, saduceos. Muchos en el Sanedrín eran saduceos. Los demás eran también fariseos. Entonces, esto se componía de la corte, por decir, legal, de la ley del pueblo de Dios, era el Sanedrín. Entonces, Nicodemo era parte del Sanedrín. También José de Arimatea también era parte del Sanedrín. Ahora, pero sí había algunos fariseos que creyeron en Jesús, que era el Mesías. Bueno, Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, viene a hablar con Jesús en la tarde, ya cuando había bajado el sol, porque ya había terminado el sábado, y Nicodemo quería guardar el sábado. Cuando bajaba el sol el viernes, bajaba el sol el viernes, principiaba el sábado,
Y luego cuando bajaba el sol el sábado en la tarde, se terminaba el sábado, todavía era claro, era de día. Entonces Nicodemo se esperó a que terminara el día de sábado. Luego vino a Jesús y le hizo la pregunta, antes de que Nicodemo le preguntara, Jesús ya sabía qué es lo que quería saber. ¿Sabes? Que todo el mundo entero quiere saber cómo heredar el reino de Dios. ¿Cómo puedo yo estar seguro? ¿Cómo puedo yo estar seguro que cuando yo me muera, que yo voy a ir al cielo, que voy a entrar en el reino de Dios? Mira, esa es la pregunta universal. Esa es la pregunta de todo ser humano que quiere estar seguro que, bueno, muchos no creen que hay vida después de la muerte, pero eso es otra cosa. Aquellos que sí saben y quieren saber. Nicodemo quería saber, aunque él era fariseo y principal de los fariseos, un líder en la religión de los judíos, pero él todavía sentía una inquietud de que algo le faltaba. Algo él no estaba muy seguro si verdaderamente él iba a heredar el reino de los cielos, iba a entrar en el reino de Dios. Entonces, antes de que le pregunte, le dice, Maestro, le dice, sabemos que tú vienes de Dios. Entonces es una cosa que él pudo ver. Dice, sabemos que tú vienes de Dios porque ninguna persona puede hacer los milagros que tú has hecho si Dios no está con él. Una verdad muy grande. Y Jesús ya sabía. Mira, así como Jesús ya sabe todos tus pensamientos, todos tus deseos, todos tus anhelos, Dios te conoce a ti mejor que tu madre y tu padre y tu abuelo, tu abuela. Aún Él te conoce a ti y me conoce a mí, nos conoce a nosotros. Más más que nosotros mismos nos conocemos. Cristo Jesús dice en Mateo 10 que aún nuestros cabellos son contados. Nos conoce y nos ama tanto. Qué bonitos cantos, ¿verdad? Qué bonitos cantos estaba cantando Kimberly y Ernie, ¿verdad? Primero, Dios nos ama. ¿Cuánto nos ama? Oh, si tú bueno, hoy tú te vas a dar cuenta que tanto Dios te ama. A todos, ¿verdad? Entonces Nicodemo, aún antes de preguntarle lo que él tenía en su corazón, Cristo Jesús ya sabía. Así como él ya sabe tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, tus visiones, tus sueños. Él te conoce mejor que tú te conoces porque te ama. Porque te ama. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios, no vas a ver el reino de Dios. Ahora, cuando Nicodemo oye esas palabras, cuando Jesús le dice, el que no naciere de nuevo, originalmente en griego, como fue escrito el Nuevo Testamento en griego, Jesús le estaba diciendo estas palabras así. De cierto te digo que el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo entendió cuando Jesús dice nacer de arriba, Nicodemo entendió que estaba hablando de un nacimiento, porque él dice, ¿cómo es posible yo siendo ya viejo, adulto, viejo, puedo yo volver a entrar en la vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Podré yo una vez más entrar a la vientre? Jesús le dice, mira, el espíritu, la carne le da vida a la carne. El espíritu le da vida al espíritu. Entonces, hay dos nacimientos. El nacimiento físico, todos hemos nacido físicamente, todos hemos sido. Pero cuando nacimos a este mundo, nacimos y vinimos a este mundo, espiritualmente estábamos separados de Dios, muertos. Entonces, cuando Cristo le dice tienes que nacer de nuevo, estaba hablando ahora de que su espíritu, que estaba separado de Dios, tiene que pasar o tiene que nacer del Espíritu Santo, tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo para entrar y tener a Dios en su corazón y que poder heredar el reino de Dios. Pero lo que Cristo Jesús le sigue diciendo en este capítulo, un versículo que quiero llegar, es cuando dice en el versículo 16, y le está hablando a Nicodemo, le dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea. Fíjate cómo dice, escucha bien, él no dijo, de tal manera amó Dios a los judíos. No dice eso. Jesús no dijo que de tal manera Dios amó a los judíos, aunque los ama. Nos ama, pero Jesús está hablando de todo el mundo. Estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos. Dios nos ama a todos. Cristo Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Estas palabras salieron de la boca del Hijo de Dios. Él estaba diciéndole a Nicodemo de él mismo. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, la gente que no tiene a Cristo Jesús en sus corazones, de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Jesús dijo, todo el mundo entero que no tiene a Cristo, muchos creen que tienen a Cristo, pero lo tienen en sus mentes, no lo tienen en sus corazones. Tú puedes tener a Cristo Jesús en tu corazón, pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús, yo no lo dije, lo dijo Jesús. Cuando dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es porque de acuerdo a la palabra de Dios, todos ya estamos perdidos. Cuando una cosa está perdida, no solamente, cuando fruta está, bueno, no voy a entrar en eso, ¿verdad? Yo iba a decir, unos no solamente están perdidos, pero están pudridos también, como yo no solamente estaba perdido, pero estaba bien podrido. Pero fíjese lo que Dios hace. Cuando uno no tiene a Cristo Jesús por causa del pecado, el pecado nos separó de Dios. El pecado nos separó, nuestro espíritu humano estaba separado de la fuente de vida, que es Dios, la fuente de luz, que es Dios, y la fuente de amor, que es Dios. Agape, Dios es puro amor, Dios es pura vida. Así como dicen allá en Costa Rica, el lema de Costa Rica, yo he ido muchas veces a Costa Rica, donde dicen, pura vida, bueno, la pura vida está en Cristo. La pura vida, la verdadera vida está en Cristo. Entonces, cuando Dios es pura luz, pura vida, puro amor. Cuando el hombre está separado de Dios. Está en tinieblas, está en el pecado. Pecado representa muerte porque es muerte. También representa perdición, Satanás. Pero Cristo Jesús dice, porque Cristo Jesús llamó en Juan, a varias veces Jesús llamó a Satanás el príncipe de la potestad del aire. También dijo el príncipe de este mundo. Entonces el príncipe de este mundo no es Cristo Jesús. El príncipe de este mundo es Satanás, Lucifer, de acuerdo a 2 Corintios 4:4. Pablo dice por el Espíritu de Dios, el Dios de este siglo, que es el príncipe de tinieblas. Jesús lo llamó príncipe de este mundo, que es Satanás. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha ensegado el entendimiento. Ese es el entendimiento del alma. Es el entendimiento del alma y del espíritu, porque tu alma y tu espíritu están conectados. Les ha ensegado el entendimiento para que no, los incrédulos, de los incrédulos. ¿Incrédulos de qué? No creen que Jesús es el Hijo de Dios, no creen que Dios, el creador del universo, envió a su Hijo. Entonces esto es lo que Jesús dijo. Todo aquel que en él crea no se pierda. De acuerdo a la palabra de Dios, todos nacemos ya en este mundo perdidos, separados de Dios. Entonces, si no hay un nacimiento del Espíritu, directamente del Espíritu Santo, no tenemos la vida de Dios, no tenemos la luz de Dios, no tenemos el amor de Dios. Entonces, cuando Cristo Jesús dice esas palabras, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierdan, para todo aquel que en él crea, tenemos que creer, pero eso es solamente la primera parte, luego tener que recibirlo como el Señor salva nuestras vidas. Antes de terminar este tiempo con ustedes, todos juntos vamos a orar
para aquellos que están en casa, para aquellos que están viendo este programa, que han oído mucho de Jesús, quizás lo han, ¿verdad? Pero ahora, en este tiempo, tú con todo tu corazón, con este entendimiento que ahorita estás recibiendo de la palabra de Dios, tú vas a saber que puedes tú aceptar a Jesús y invitarlo a tu corazón personalmente. Nicodemo ya era un adulto cuando Jesús le dice a él que tienes que nacer de nuevo. Entonces, quiero conectar estos versículos. Cristo Jesús dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el mismo autor, Juan, el apóstol Juan, que fue el más joven de todos los apóstoles, el que murió, el último que murió, vivió más de 90 años. Juan es el que escribió también el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a estar conectando estos dos versículos por el tema que estoy cubriendo y que vamos a estar desarrollando, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Ahora la Reina Valera, el de 60, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y así era el principio con Dios. Así fue en el principio con Dios. Bueno, primero el verbo. La palabra verbo, otras versiones, para entenderlo mejor, otras versiones dicen, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esto es el Espíritu Santo, trayéndonos una revelación tan importante y tan clara que todos tenemos que oír y creer si verdaderamente queremos ser salvos o querer entrar en el reino de Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Tenemos la palabra escrita, que es la Biblia. Pero luego el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice en el versículo 14 del capítulo 1, y ese verbo, hablando de Cristo, esa palabra, se hizo carne y moró entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. El apóstol Juan, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que esa palabra que Dios habló, esa palabra que Dios trajo a través de los profetas, a través de David, el rey David también era profeta. A través de los proverbios, Salomón, con la sabiduría de Dios, trajo palabra de Dios, habló esa palabra escrita. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra escrita también, pero esas palabras que Dios había dado, todas las profecías, Isaías 53, es la palabra escrita. Pero cuando Cristo Jesús vino y nació, a mí me gusta ponerlo de esta manera para entenderlo mejor. Dios tomó su palabra, la forró con carne y sangre y hueso en la vientre de una virgen, de María. Dios le dio carne, le dio sangre y hueso, que era un humano, un hombre, 100% hombre, pero era 100% Dios, el Hijo de Dios. Entonces Dios envía su palabra, pero ahora para que podamos ver, esto me bendice mucho, esto me toca profundamente, para que nosotros pudiésemos ver a Dios, para poder conocer a Dios, para poder verlo, Dios tuvo que enviar a su Hijo para manifestarnos al Padre. Entonces vamos a tomar a Jesús, que es la palabra, el verbo. Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida, pero Cristo Jesús también es amor, Él es luz, Él es vida. Juan 3:16. Acuérdense que el tema, esto todavía está dando una fundación. Esto es una fundación. Vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo le recomiendo como siempre les digo a la congregación y usted que está en su casa, es fácil que usted agarre un lápiz o una pluma o algo, un cuaderno y anote estos versículos para que usted también los estudie y los tenga delante de sus ojos. Aunque también después, gracias a Dios por
¿verdad? Este programa también va a ser puesto en YouTube para que usted lo pueda oír y volver a oír y volver a aprender. Pero vamos a tomar Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vamos a tomar las palabras de Jesús, el verbo, la palabra hecha carne, en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a cambiar para el Hijo, porque el Hijo es la palabra. Y escúchenlo de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su palabra. Acuérdense que Jesús es el verbo. Él ha dado su palabra para que todo aquel que crea su palabra no se pierda, no esté perdido en el pecado, en las tinieblas, sino tenga vida eterna. Entonces la palabra de Dios es tan importante para todo el mundo entero como lo es la salvación. La salvación, y Dios envió a su Hijo. Ahora, hace años atrás, estaba leyendo un libro y este autor dio una definición o dio una explicación de lo que la Biblia es. Porque muchos saben, y si usted le pregunta a una persona, ¿qué es la Biblia? Oh, pues unos dicen, la Biblia está hecha por el hombre, tiene muchos errores, la Biblia se contradice y bla, 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 bla. Otros dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Y es cierto, la Biblia es la palabra de Dios. Pero esta definición o esta explicación eso me trajo tanta bendición a mí que yo la volví a leer, luego la memoricé, de tal punto porque quiero que usted escuche. Ahora, durante este tiempo y durante este estudio de la palabra de Dios, yo voy a estar recordándoles la definición o lo que ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, si alguien dice, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia. La Biblia es una revelación de la mente, de la voluntad, del carácter, del ser, de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esa revelación. Lo voy a repetir otra vez. La Biblia es una revelación de la mente, de la voluntad y del carácter y del ser, una revelación del ser de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios es el autor, Dios mismo es el autor de esa revelación. Por eso yo les he dicho, la pastora Diana, ¿verdad? Les hemos instruido y les hemos hablado, exhortado a nuestro pueblo, a la gente y a ustedes ahora también que nos están viendo en este tiempo, de que tomen más tiempo en la palabra de Dios. Tomen más tiempo porque a través de los años, ¿verdad? Ministrando la palabra de Dios en muchas partes, en muchos lugares. Por la gracia de Dios, yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad, ¿verdad? Y yo sé que a veces los dones del Espíritu Santo se manifiestan y a veces Dios me da una palabra y traigo una palabra profética y gloria a Dios, se cumple esa palabra y se manifiesta esa palabra. Entonces personas a veces vienen y dicen, hermano Escobedo, ¿tiene alguna palabra para mí? Sí, hemos tenido esos. Hermano Escobedo, ¿tiene una palabra para mí? En otras palabras, quieren que les diga, sí, el Señor quieren una palabra profética para sus vidas.
Y yo simplemente les digo, sí, hermanos, sí, hermano, tengo una palabra. ¿Qué es? ¿Qué es? Lea la palabra de Dios, medite la palabra de Dios, concéntrese en la palabra. Y se animan, se enojan. Ay, hermanos, hermanas, amigos, si queremos que Dios nos hable, Él nos va a hablar a través de su gloriosa palabra, por el Espíritu Santo. Él nos habla, no nos va a hablar. Yo sé que personas están buscando voces, que Dios me hable, que Dios me revele. Mira, eso es muy peligroso, porque Satanás es un experto. Él se manifiesta en los sentidos. Él se manifiesta con sueños, Él se manifiesta con visiones, Él se manifiesta a los sentidos. Y por eso hay mucho peligro con personas que andan buscando voces. Oh, Señor, háblame como tú le hablaste a esa fulana de tal. Háblame, háblame. Mira, si tú tomas tiempo, yo te garantizo que si tú tomas tiempo en la palabra de Dios, especialmente en las epístolas, en las cartas del amor de Dios a la iglesia, toma tiempo. Ahí Dios te está hablando. Ahí Dios se está manifestándote a ti, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere hablarte, Él va a tomar de la palabra, de lo que tú has leído, y te lo va a hablar en sueños, te lo va a hablar, y tú vas a poder oír la palabra que sale, porque es la manera como Dios nos guía, ¿verdad? Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Entonces su palabra nos ilumina, su palabra nos guía, su palabra nos instruye. Y en la palabra dice, es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo, es su gloriosa palabra. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer su mente. Dios nos ha dado su mente. Vamos a conocer su carácter, que como es Dios, y la cosa gloriosa, la cosa manifiesta. ¿Ves? Que cuando nosotros empezamos a conocer más a Dios, nos estamos acercándonos a Él espiritualmente, estamos nosotros creciendo en conocimiento, creciendo espiritual, y así es como Dios nos sigue ministrando, nos sigue usando. Dios tiene cosas grandes, maravillosas para ti. Detrás de mí tenemos una placa que me ministra mucho. Dice en inglés, for I know the plans that I have for you, that declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. En español lo voy a traducir de esta manera porque lo dice, yo conozco los planes que yo tengo para ti. Estos son los planes que declara el Señor. Este se encuentra en Jeremías 29:11. Dice, yo conozco los planes que yo tengo para ti, declara el Señor. Son planes para prosperarte. No son planes para destruirte, para enfermarte, para castigarte. No. Son planes. Los planes de Dios son para prosperarte. Y planes, dice también, me ministra eso, donde dice, yo tengo planes para prosperarte y no hacerte daño, no para dañarte. Dios no te quiere dañar, Dios te quiere prosperar. Y luego dice también, son planes para darte esperanza y un buen futuro. Mira, el futuro que Dios tiene para ti es muchísimo mejor que los futuros que tú tienes para ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios te ama, Dios te creó. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por aquellas personas que han oído este tiempo, y tú también quieres saber, estar seguro en tu corazón que tú vas a heredar el reino de los cielos y Cristo Jesús. Ora conmigo todos juntos. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en estos momentos, personalmente, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. He nacido de arriba. He sido engendrado, dilo conmigo, he sido engendrado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración,
ahora tú puedes estar seguro en tu mente y en tu corazón, de acuerdo a la palabra de Dios, que tú perteneces ahora al reino de Dios. Y ahora tú estás en el reino de Dios. Cristo Jesús dice, ¿verdad? Que hay en Lucas el capítulo 15, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gloria a Dios, muchísimas gracias por haber permitido estar con ustedes. Déjame hacer una oración. Es importante ahora mismo, Padre, te doy gracias por todas las personas que nos han estado viendo. Padre, te doy gracias. Así como dice Jeremías 29, versículo 11, esos gloriosos planes que tú tienes para tu pueblo de prosperarlos y no hacerles daño, Señor. No, Padre, es para darles una buena esperanza. Ellos tienen esperanza en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Rey, que esas personas que estaban oprimidas quedan libres en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, que tú estás dando sabiduría, iluminación a los políticos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por proteger a las personas que están teniendo que ir adelante, ir a los hospitales, los médicos, los doctores. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias te damos, eterno Rey, por este tiempo que nos has permitido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que se queden por un tiempo. Vamos a estar escuchando una información muy, muy importante en estos momentos. Manténgase sintonizado. Ahora con ustedes va a estar pasando Arturo Ruiz. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo. Poderosa palabra de parte del Señor. Le damos gracias a todos. Bienvenidos y bendecidos, hermanos y amigos de Centro Palabra de Fe. En este día, el Señor sí tiene una palabra para usted. El profeta Isaías, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 19, dice: si queréis y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Desde el principio Dios quiere prosperar a usted. Y la forma que Él lo prospera es a través de su palabra. Si usted quiere, usted tiene ese deseo de su corazón de agradar al Padre, y usted oyere su palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, usted va a comer lo mejor de la tierra. Vamos a orar por la ofrenda esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti dándote gracias. Padre, yo te pido, Señor, que cada persona que está escuchando este mensaje, que tú lo prospere, que tú le des, Señor, esa paz que sobrepasa entendimiento. Padre, yo te pido que tú extienda tu mano de poder sobre ellos para hacer las sanidades, los milagros y los prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Padre, que tu amor sea manifestado y demostrado, Señor, en cada uno de sus vidas. Bendice a los hermanos, Señor. Bendícelos a ellos, a su familia, a sus vecinos, a las personas que lo rodean, Señor, con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu amor infinito, que por ese amor vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, por ese gozo, Señor, que ese gozo es nuestra fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendícelo con tu prosperidad y abundancia, Señor, que ellos puedan tener suficiente para ser de bendición a otros. Gracias, Señor, mientras que estamos nosotros reunidos en este programa, Señor, esta palabra ha sido mandada y manifestada en sus vidas poderosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también quería decirle que se acuerden que Gálatas 3:29 dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ustedes todos están bendecidos porque son parte del reino de Dios. Ustedes son la familia de Dios y aunque el mundo tal vez está en crisis, usted sigue en Cristo. Todo se ha hecho por gracia. O sea que cuando usted escucha esa palabra gracia, usted tiene que entender que el precio ya ha sido pagado.
También quiero informarle acerca de varias formas de dar. Usted puede dar en línea al www.palabra.org/donar. Nuevamente, la forma de dar en línea es a través del www.lapalabra.org/donar. Y también tenemos Zelle como una opción. Por favor, envíenos un mensaje y le daremos más información. También quiero informarle que en la iglesia, en el 107 West Artesia Boulevard, siempre va a haber una persona para recibir sus ofrendas y sus diezmos de las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía. La dirección nuevamente es el 107 West Artesia Boulevard en Compton, California, 90220, o nos puede llamar al teléfono 310-632-7337 y decirnos pues que está en camino y que alguien va a tocar el timbre y todo eso. Nuevamente el teléfono es 310-632-7337, o si tiene una petición de oración también puede llamar a la iglesia y dejarnos su petición de oración, y siempre entre las 9 y las 12 va a haber una persona que va a orar por usted. También le queremos dar las gracias a ustedes por su sintonía este domingo y participar de estos servicios poderosamente. Sabemos que en los viernes, le quería decir que los viernes también estamos saliendo por Enlace TVN, el canal 40.4. Enlace TVN 40.4, el programa del pastor Fe Victoriosa sale de las 10 de la mañana hasta las 10:30. Así que sintonice porque siempre tiene una poderosa palabra en eso. También quería decirle que el próximo domingo es el primer domingo del mes y Santa Cena. Vuelvo a repetir. El primer domingo del mes es Santa Cena. Así que todos estén preparados con los elementos, y también el primer domingo del mes es declarado como Día Nacional de Oración. Vuelvo a repetir, Día Nacional de Oración ha sido declarado. Así que los animo que estén listos para orar. Número 1. Segundo, venga orado. Y también tengan listos los elementos ya preparados para participar de la Santa Cena. Así que le damos gracias al Señor que todos ustedes van a estar listos para la Santa Cena el próximo domingo. Y también dígale a las personas que ha sido declarado el Día Nacional de Oración. Así que vamos a seguir pues con nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Empecemos. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Santo Espíritu, soy bendecido por la preciosa sangre de Jesús, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Vaya y sea de bendición a otros.